No hay nada mejor, amigo Sancho, después de un largo viaje que volver a casa, al campo de Montiel, disfrutar de la buena mesa, el buen vino, de sus paisajes, de su patrimonio, la amabilidad de su gente. Aquí me quedo, Sancho, en el campo de Montiel. Camina por la cuna del Quijote. Mancomunidad Campo de Montiel. Plan de dinamización turística. Saludos, viajeros. Sed bienvenidos al campo llamado de Montiel, situado en pleno corazón de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, por el que yo mismo y muchos otros hombres de fortuna dejaron huella en busca de aventura por sus valles y montañas. Os guiaré a lo largo y ancho de estos paisajes, como hicieron en su día otros ilustres antes que vosotros. Atravesaremos senderos y caminos, vadearemos ríos y conoceréis la herencia que los antiguos dejaron en esta comarca. Os mostraré castillos, templos y pueblos señoriales. Conoceréis al pintor Yáñez de Almedina, discípulo del mismísimo Leonardo da Vinci, y también al poeta Jorge Manrique, que dio honra a su pueblo natal, y a Tomás de Villanueva, habitante de estas tierras y santo a la postre, e incluso al insigne Quevedo, que sigue fijando su casa en estos campos. Todo esto y más cosas os mostraré si tenéis la merced de acompañarme. El viaje comienza. Pero os preguntaréis, ¿quién es este caballero que os guiará en la aventura? Yo, Miguel de Cervantes, os acompañaré a través de los 14 pueblos que forman la mancomunidad Campo de Montiel, recorriendo su historia desde el Renacimiento y el Barroco. El viaje comienza ahora. Nos encontramos en los dominios de la mancomunidad, cuna del Quijote. Emprendamos el camino con calma, pues es mucho lo que veremos, y si os dejáis guiar, disfrutad de lo que os voy a ofrecer. La primera parada en nuestro viaje será Alcubillas. Ecos de otros tiempos nos llegan a la vista del castillo, que desde lo alto preside la población. Rodeada de bellos parajes y naturaleza frondosa, Alcubillas es la puerta por la que entraremos a descubrir Campo de Montiel. La iglesia de Santa María Magdalena, al igual que los antiguos monjes guerreros, mitad fortaleza y mitad templo, domina con su robusta torre desde el mismo centro del pueblo desde hace 8 siglos. La fe popular ha dispuesto que este pequeño pueblo disfrute de 2 ermitas consagradas a San Isidro y San Antón, escenario de muchas festividades del lugar, donde se reúnen los alcubilleros en fiestas señaladas para hacer honor a sus santos. La ruta nos conduce adelante por Campo de Montiel hasta llegar a la señorial Villanueva de los Infantes, parada obligada de nobles y caballeros. Formada por un magnífico conjunto monumental, esta villa, dotada de un gran valor cultural y artístico, fue de gran inspiración para mi obra. Testigos de su historia son los más de 200 escudos que adornan calles y palacios. Los siglos en su avance trajeron finalmente el cristianismo, y las órdenes de caballeros que servían a la cruz se asentaron en el pueblo. Florecieron entonces los templos y edificios consagrados a la Orden de Santiago. Nos encontramos en el Templo de San Andrés, donde reposan los restos de un insigne habitante del Campo de Montiel, el escritor Francisco de Quevedo y Villegas, que vivió sus últimos días en el convento de Santo Domingo como infanteño de adopción. Todo el patrimonio cultural de Infantes va a desembocar como un río en su plaza mayor neoclásica, retablo viviente de la arquitectura histórica del Siglo de Oro y patente en las antiguas balaustradas, las galerías de pórticos de piedra o las torres y ornamentos de la imponente iglesia de San Andrés.
Muy cerca se encuentra el edificio de la Alhóndiga, que en tiempos fue usado como presidio, tal como atestiguan las inscripciones que los presos dejaron grabadas en sus columnas. En nuestro peregrinar por las calles infanteñas, un lugar querido por mí, que es la casa del Caballero del Verde Gabán, donde tanta historia ha pasado por sus vigas castellanas. Pero no os detengáis demasiado, porque el largo viaje continúa y la ruta nos lleva hacia nuestro siguiente destino. Dejando atrás Villanueva de los Infantes, continuamos el camino hacia la pequeña Fuenllana, que oculta en su seno muchos y valiosos tesoros. En este pueblo, la presencia de la iglesia fortaleza de Santa Catalina fue en tiempos de gran importancia. Aún hoy podemos visitar el famoso lavadero de las monjas, utilizado por las gentes del pueblo en sus quehaceres diarios. Como es de costumbre, desde este punto aún quedamos protegidos por el imponente castillo que domina el pueblo desde lo alto. La Casa de la Inquisición aún sigue en pie como testigo de tiempos en que ostentaba el poder eclesiástico en la zona. El convento de los agustinos nos habla de la época en que Tomás Villanueva, santo a la postre, fundó este lugar sagrado. Si continuamos recorriendo las calles, llegaremos hasta la céntrica plaza de Santo Tomás, presidida por una escultura del santo homónimo. Villahermosa es nuestra siguiente parada. Veamos qué es lo que nos ofrece. Si paseamos por las calles de Villahermosa, descubriremos aquí y allá antiguas casonas de gran relevancia en otros tiempos, como la Casa del Arco o la de la Encomienda. Continuamos calle abajo hasta llegar a la plaza, con la imponente mole de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, bajo cuya sombra se cobijan artesanos locales mientras llevan a cabo sus manualidades centenarias. No solo son arquitectónicos los tesoros que guarda esta iglesia. Un antiguo órgano llena en ocasiones especiales con sus sagradas notas la nave de este templo. También descubriréis entre sus muros un impresionante museo con objetos que reflejan actividades eclesiales. Si seguimos explorando el terreno y ya fuera de las calles del pueblo, aún podremos disfrutar de la naturaleza en la Laguna Blanca. Aves y plantas de toda variedad pueblan este rincón de las lagunas de Ruidera. El santuario de la Virgen de la Carrasca es otro enclave que no debemos pasar por alto. Situado en un entorno natural, no podréis resistiros a disfrutar del paraje que sirve frecuentemente de escenario a romerías y fiestas en honor a la Virgen. Retomamos el camino cruzando campos de olivares y monte bajo, a tiro de piedra de las pequeñas pedanías de Cañamares y Santa María, en dirección a Villanueva de la Fuente. El curso del río Villanueva se convierte en el punto de partida para el viajero que descubre Villanueva de la Fuente, y encontrarnos con estos parajes idílicos en mitad de la llanura castellana comienza a ser algo habitual. Los amantes de la historia tendréis en este pequeño pueblo la satisfacción de conocer retazos de tiempos pasados. Numerosos museos y yacimientos que encierran tesoros en forma de ruinas romanas nos hablarán del rico pasado de la zona. La huella de la civilización romana dejó aquí su impronta, visible en el importante yacimiento de Mentesa Oretana. Las celebraciones religiosas siguen siendo de gran importancia en este lugar. El día del Corpus Christi es un día señalado en el calendario de la localidad. Si lo que buscáis es disfrutar de la naturaleza, es obligada la visita al paraje del Cristo de los Baños, enclavado en un entorno de monte bajo, donde podremos vislumbrar ecos de los tiempos medievales en la forma de los restos de un antiguo castillo, que en tiempos pasados dominó toda la zona, así como un santuario, llamado de la Virgen de los Desamparados,
desde donde podremos admirar el paisaje local. Abandonamos el pueblo y proseguimos hacia nuestro siguiente destino, no sin antes detenernos a visitar el museo etnográfico que se encuentra a las afueras. En agosto, el noble arte de la caza acude a su cita en Mencatur, donde los amantes de la cinegética de toda la comarca suelen reunirse. El festín histórico que Villanueva de la Fuente nos ha procurado no termina aquí, pues nos encaminaremos a Montiel, donde continuaremos aprendiendo y disfrutando de la historia de estas tierras. Hemos llegado a Montiel y nos recibe el poderoso Castillo de la Estrella, que fuera en tiempos señor y vigilante de estos pagos, bajo la protección de la Orden de Montiel. La historia ha sido tormentosa en este lugar, que fue testigo del asesinato del rey don Pedro I de Castilla a manos del infame Enrique de Trastámara, tal como atestigua el monolito donde descansa la corona del rey. Los montieleños han hecho de su historia su tradición, y durante el mes de marzo, la época medieval retorna al pueblo, que durante unos días regresa al pasado y se convierte en cita ineludible para nosotros, viajeros de la llanura. Al igual que otros muchos pueblos de la zona, familias nobles tuvieron aquí su hogar. Prueba de ello es la llamada Casa de la Condesa. Templos y ermitas son también numerosos aquí, siendo la iglesia de San Sebastián templo principal y las ermitas del Cristo de la Expiración y de la Virgen de los Mártires entorno ideal para seguir disfrutando de los fértiles paisajes del campo de Montiel. Los mismos paisajes de los que disfruta Albaladejo. El antiquísimo yacimiento Puente de la Olmilla, a los pies del pueblo, entre los campos de olivares, nos habla del rico pasado del que disfruta Campo de Montiel. No faltan tampoco aquí testigos de tiempos pasados. Como muestra, las murallas que flanquean la antigua iglesia de Santiago o la llamada Casa Grande, hogar de nobles en otros siglos. Desde aquí seguiremos hasta la Plaza de la Villa con su ayuntamiento. Bajando la calle, encontraremos el mirador, que nos abre paso hacia el límite de la meseta, frontera natural con la Sierra de Alcaraz. Los viajeros que busquéis entornos naturales para pasear, tendréis en este pueblo sobrado espacio para vuestras actividades de senderismo. El camino sigue avanzando y nos trae hasta Terrinches, donde vamos a disfrutar de todo lo que tiene que ofrecernos la naturaleza y la historia. En el paraje conocido como Hoces de San Isidro, las familias podréis pasar el día entero a la sombra de las arboledas, disfrutando de vuestras viandas y recorriendo los senderos que serpentean la ribera del río. Si nos aventuramos por los caminos vecinales, llegaremos hasta el yacimiento llamado Castillejo del Bonete, de origen antiquísimo, que nos remonta a los pobladores de la Edad del Bronce. Nos internamos en las calles del pueblo para visitar su célebre torreón, parte de un antiguo castillo y recientemente convertido en centro de interpretación de la Orden de Santiago, donde conoceréis la historia de la comarca, de sus luchas contra los musulmanes y sus gloriosas batallas. Conozcamos también la iglesia de Santo Domingo, un templo gótico flamígero que acoge en su interior un importante órgano que data del siglo XVIII. Y más antiguo aún, se alza la ermita de Nuestra Señora de Luciana, un pequeño templo del siglo XVI que guarda en su interior varios tesoros artísticos. Continuando nuestra andadura por la ruta del Siglo de Oro, llegaremos a Santa Cruz de los Cáñamos. No podemos dejar de visitar su plaza,
donde encontraremos la iglesia de San Bartolomé, un pequeño templo barroco del siglo XV. Desde aquí, las vistas que nos ofrece el mirador son un buen colofón para nuestra visita a Santa Cruz. Una vez deleitados nuestros ojos, podremos bajar para hacer una parada y refrescarnos en sus fuentes de agua fresca. Dejando atrás Santa Cruz, nos encaminamos hacia Almedina, donde la fuente de Carlos V nos recibe al llegar. De nuevo vamos a descubrir otro personaje insigne de los muchos que estos campos habitaron. Almedina se digna haber sido casa del famoso Fernando Yáñez, maestro pintor y discípulo del mismísimo Leonardo da Vinci. Sus obras siguen expuestas para disfrute de viajeros como nosotros. Si de museos hablamos, en Almedina podremos visitar una peculiar exposición al aire libre, en este caso de artesanías en cerámica basadas en la obra de Yáñez. Si lo que buscáis es naturaleza, os encontraréis en un entorno privilegiado en Almedina, que aloja una reserva de majestuosas águilas imperiales. Varios templos adornan esta población, como la Ermita del Remedio o la Iglesia de Santa María, que ha sido testigo durante siglos del devenir del pueblo. Reconstruida a causa del terremoto de Lisboa en 1820, continúa en pie, sirviendo como templo para los almedinenses. Nuestro siguiente destino es Puebla del Príncipe. Su colosal torreón hace que este pueblo forme parte de la ruta de los castillos, siendo en otros tiempos barrera defensiva contra el avance musulmán. Será nuestro punto de partida para descubrir lo que este pueblo nos ofrece. Los amantes de estas tierras están de enhorabuena cuando visiten este pueblo, puesto que su entorno rural les proporcionará la excusa perfecta para sumergirse en la naturaleza y quién sabe si cruzarse con alguno de los burros de raza autóctona que se crían en la zona. Si seguimos callejeando, podremos encontrar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo de estilo gótico construido en el siglo XVI. Visitaremos también la ermita de la Virgen de Mairena, enclavada en un fértil valle, para de aquí proseguir nuestra ruta hacia Villamanrique. Aquí está presente uno de los mejores templos góticos renacentistas de la provincia, la iglesia de San Andrés. Os invito a explorarla y descubrir los tesoros de este templo santiaguista. Nos encontramos en nuestro viaje con otra figura clave de la historia de la comarca, el poeta Jorge Manrique, vecino de esta villa. Su casa sigue en pie aún hoy para que podamos visitarla. Las casas solariegas de la zona son otro punto a visitar. En ellas podremos ver los blasones de las familias nobles que poblaron la comarca. Y si hablamos de sangre noble, quedamos obligados a visitar los castillos de la zona, como la imponente fortaleza de Montizón, de fuertes y gruesos muros. Abandonamos Villamanrique para dirigirnos a nuestra siguiente visita. El castillo de Ednabejor nos despide como última muestra de la historia manriqueña en el camino hacia Torre de Juan Abad. El viaje se va acercando poco a poco a su final. La espera ha valido la pena, puesto que en Torre de Juan Abad hemos de volver atrás en el tiempo para conocer la que fuese morada de don Francisco de Quevedo.
dirigimos nuestros pasos hacia la plaza del Parador, no sin antes detenernos ante la puerta del hogar del poeta. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Siguiendo calle abajo, las antiguas casas del pueblo rodean la imagen del poeta, inmortalizado en bronce en el centro de la plaza. Llegamos a la llamada Casa Tercia, hogar señorial desde tiempos del descubrimiento. De piedra labrada con sus característicos 5 arcos, sirve hoy día como biblioteca municipal. Cerca de aquí nos encontraremos con la iglesia de Nuestra Señora de los Olmos, al que honró con su presencia la mismísima Santa Teresa de Jesús. Dentro, un órgano barroco del siglo XVIII que, junto con el de Terrinches y Villahermosa, organiza el ciclo de música llamado Sonoridades. Ya a las afueras del pueblo, entre arboledas y barbacoas, un acogedor jardín rodea la ermita de la Virgen de la Vega. Construida en el siglo XIII, se convierte en un punto donde reunir a la familia y visitar este antiquísimo reducto templario. Aquí llegamos al final de nuestra aventura, en el pequeño y pintoresco pueblo de Coza. Nos adentramos en él para descubrir qué es lo que nos ofrece. La iglesia de San Vicente nos recibe a la entrada de la plaza, donde una fuente de bronce rinde homenaje al cozareño, que siempre supo mezclar la diversión con el trabajo. En la misma plaza también se encuentra el ayuntamiento y la ermita del Santo Cristo de la Veracruz, robusta y de gran importancia arquitectónica. Destaca su retablo con distintas imágenes que custodian al Cristo y su verja finamente trabajada. Es obligada una visita a los rincones donde los cozareños celebran las tacillas, un juego de apuestas tradicional de la zona con fuerte arraigo entre los jugadores locales. Tras haber probado suerte con los pares o nones, podremos disfrutar de los parajes naturales que rodean al pueblo y perdernos a caballo por sus caminos en una apacible tarde. Estimados viajeros, nuestro camino acaba al llegar a Villanueva de los Infantes. Finaliza esta ruta por la que caminó Don Quijote de la Mancha y en la que ustedes también han dejado su huella. Habéis descubierto Campo de Montiel, una comarca donde visitantes, familias, niños y mayores son acogidos para ofrecerles su historia, gastronomía y naturaleza. Un lugar que visitar y disfrutar, alejándose del ruido de la ciudad para entrar en un mundo de tesoros. No hay nada mejor, amigo Sancho, después de un largo viaje, que volver a casa, al Campo de Montiel. Disfrutar de la buena mesa, el buen vino, de sus paisajes, de su patrimonio, la amabilidad de su gente. Aquí me quedo, Sancho, en el Campo de Montiel.